Me he convertido en la muerte, en el destructor de mundos, la historia de la bomba atómica y los ataques a Hiroshima y Nagasaki. La película de Oppenheimer hizo que muchas personas sintieran curiosidad en saber más sobre la creación de la bomba atómica y sobre cómo dejó destruidas dos ciudades de Japón, por lo que en este video lo repasaremos en un resumen, así que deja tu like para más videos. Comenzamos. Para 1945, la Segunda Guerra Mundial estaba en sus fases finales. Los aliados tenían rodeado a los alemanes, empezando la invasión en su propio territorio. Los soviéticos, desde 1943, habían comenzado una masiva contraofensiva y se dirigían rumbo a Berlín. Italia ya estaba derrotada, pero en el teatro del Pacífico, Japón, a pesar de que ya también estaban al borde de la derrota, siguieron luchando fuertemente. Los Estados Unidos sufrían miles de bajas, pues la resistencia japonesa era feroz, en especial en las batallas de Iwo Jima, donde Estados Unidos sufrió 20.000 bajas entre muertos y heridos, y en la batalla de Okinawa, entre abril y junio de 1945, habían sufrido otras 20.000 bajas. Esto hizo pensar a los estadounidenses de que si siguiera así, el número de soldados muertos sería extremadamente alto, y todavía para lograr la rendición de Japón costaría mucho más. De hecho, la batalla de Okinawa fue uno de los motivos que presentaron para usar un arma destructiva que se venía fabricando 3 años atrás. En 1942 se creó un proyecto militar que buscaba crear un arma poderosa. Es así que se comenzó la creación del Proyecto Manhattan, en donde se producirían las primeras armas nucleares, liderado por Estados Unidos con el apoyo de Reino Unido y Canadá. Este proyecto comenzó de forma modesta, creciendo progresivamente hasta tener más de 130.000 empleados y alcanzar un coste de casi 2.000 millones de dólares de la época. Pero hasta el 90% del presupuesto se destinó a la construcción de fábricas y a la producción de materiales. Solo el menos del 10% fue destinado al desarrollo y producción de las armas. Para esta tarea estaría encargado Julius Robert Oppenheimer, y durante los siguientes 3 años se dedicaron al estudio, fabricación y pruebas de armas nucleares. Los pocos que sabían sobre lo que estaba fabricando tenían miedo que al detonar un arma nuclear podría causar una masiva contaminación de la atmósfera, pero aún así siguieron, ya que calcularon que el riesgo de que pasara esto era mínimo. La carrera para la creación de un arma nuclear fue rápida, pues temían que los alemanes se adelantaran, pero Estados Unidos tenía una gran ventaja que los alemanes no tenían, y era seguridad en su propio territorio, ya que los alemanes no tenían suficiente tiempo para diseñar armas nucleares, pues para 1943, millones de soldados soviéticos comenzaron a invadir su territorio y se dirigían rumbo a Berlín. Aparte, tenían que vigilar las costas del norte de Francia, porque en 1944 los aliados comenzarían el desembarco de Normandía para liberar Francia. Los alemanes también estaban combatiendo en el norte de África, Grecia e Italia, por lo tanto, tantos frentes de guerra los mantenía más preocupados que en diseñar algún arma poderosa. Mientras que Estados Unidos, al estar al otro lado del mundo, proporcionaba seguridad de que no serían atacados tanto por los alemanes y japoneses. Así se dedicaron durante 3 años en la fabricación de esta arma. El primer artefacto nuclear detonado fue una bomba de implosión en la prueba de Trinity. Tuvo lugar el 16 de julio de 1945 y fue la primera explosión de la historia de un arma de este tipo. La bomba detonada usaba como material fisionable plutonio, el mismo que usarían un mes después en 2 ciudades japonesas. El mundo presenciaba la creación de un arma destructiva capaz de acabar con todo ser viviente. Oppenheimer miraba lo que por 3 años habían creado. El orgullo que sintió después de la exitosa prueba de la bomba Trinity pronto lo reemplazó el sentimiento de la profunda culpa y horror. Y de ahí la frase: me he convertido en la muerte y en el destructor de mundos, ya que en un mes serían testigos del poder devastador de las armas nucleares. Para 1945, la Alemania nazi ya había sido derrotada. Los soviéticos habían tomado Berlín. Italia había sido ocupada también. Solo quedaba Japón, pero a pesar de que ya estaban igual derrotados, no se rendían. Es así que se tomó la decisión de que atacarían ciudades japonesas con armas nucleares. Las ciudades escogidas fueron Hiroshima y Nagasaki. Estas 2 ciudades habían permanecido intactas durante los bombardeos estadounidenses, pero Tokio, por ejemplo, no le lanzaron bombas atómicas, pero dio igual, ya que la ciudad sería brutalmente bombardeada, donde murieron más de 100.000 personas. Se pensaba que al atacar Japón con armas nucleares provocaría que se rindieran de inmediato. Pero antes de que se usaran estas armas, se había propuesto la Declaración de Potsdam, en el cual se daba un ultimátum a Japón para presentar su rendición, o de lo contrario provocaría la inevitable y completa destrucción de las fuerzas armadas japonesas e inevitablemente la devastación del suelo japonés. Hiroshima, antes del ataque, era una ciudad de cierta importancia industrial y militar.
En el momento del ataque, se estima que había aproximadamente 255.000 personas. El día 6 de agosto de 1945, los habitantes de la ciudad seguían con sus vidas habituales, pero no sabían que una aeronave llamada Enola Gay, que era un Boeing B-29, se dirigía a su ciudad. A las 7 am, el sistema de radares japoneses detectó a las naves estadounidenses, por lo que emitió una alerta a distintas ciudades, entre ellas Hiroshima. Un avión climatológico sobrevoló la ciudad y al no ver signos de los bombarderos, los habitantes decidieron continuar sus actividades diarias. Pero luego, cerca de las 8 am, el radar detectó nuevamente a los B-29, por lo que las estaciones de radio emitieron la alarma para que los habitantes se escondieran, pero varios de ellos la ignoraron. Es así que se lanzó desde el avión la bomba Little Boy a las 8:15 de la mañana y alcanzó en 55 segundos la altura determinada para su explosión, a unos 600 metros de altura, y en ese momento explotó. Mientras el avión se alejaba a toda velocidad de la ciudad, el capitán Robert Lewis, copiloto del bombardero, comentó: «Dios, ¿qué hemos hecho?». La explosión rompió los vidrios de las ventanas de los edificios localizados y pudo sentirse hasta 59 kilómetros de distancia. Después de la explosión, entre 70.000 a 80.000 personas fallecieron y unas 100.000 fueron heridas. La ciudad había quedado devastada. El mundo fue testigo de lo letal que eran las bombas atómicas. 3 años tardaron en fabricarlas y en solo unos minutos habían arrebatado la vida de miles de personas, la mayoría civiles. 16 horas después del ataque, el presidente Truman anunció públicamente desde Washington el uso de la bomba atómica y mencionó: «Los japoneses comenzaron la guerra desde el aire en Pearl Harbor. Ahora les hemos devuelto el golpe multiplicado. Con esta bomba hemos añadido un nuevo y revolucionario incremento en destrucción a fin de aumentar el crecimiento de poder de nuestras fuerzas armadas». Esto me recuerda a la escena de la película Pearl Harbor, después del ataque de los japoneses, cuando dice: «Creo que hemos despertado a un gigante dormido». Y así fue, y todavía no terminaba la pesadilla. El 8 de agosto, el ejército soviético de 1.5 millones de soldados invadieron Manchuria, en China, un territorio ocupado por Japón durante la guerra, y terminaron siendo derrotados, comenzando así la retirada japonesa de China. Y al día siguiente, el 9 de agosto, en Nagasaki, una ciudad que fue uno de los puertos más grandes en el sur de Japón y que tuvo gran importancia durante la guerra por su actividad industrial, incluyendo la producción de artillería, barcos, equipo militar, sería destruida en pocos minutos. En esta imagen vemos a la tripulación del B-29 que sería usado para lanzar la segunda bomba atómica. Japón estaba en shock después del primer ataque, pero no sabía que venía otro. Cerca de las 7:50 am, la alerta de bombardeo aéreo sonó en la ciudad, pero a las 8:30 se emitió la señal de que el peligro se había alejado. Luego, cuando se avistaron a los dos B-29, las autoridades japonesas estimaron que las aeronaves solo tenían labores de reconocimiento, por lo que no se emitió ninguna alerta. Y a las 11:01 de la mañana, la bomba fue lanzada y 43 segundos después explotó. La ciudad había sido destruida y unas 40.000 personas murieron al momento, pero al final la cifra llegó a unos 80.000, aunque se dice que 100.000 personas murieron. Muchas de las personas que sobrevivieron en Hiroshima llegaron a Nagasaki en busca de refugio, pero parecía que su destino ya estaba escrito, porque varios de ellos fallecerían en el ataque nuclear en Nagasaki. En total, en solo 3 días, casi 200.000 personas habían fallecido y miles habían resultado heridas, 2 ciudades destruidas, y muchos de los sobrevivientes siguieron con sus vidas con las secuelas de la radiación y actualmente siguen con esos traumas. Japón vio el poder devastador que tenía Estados Unidos, la masiva pérdida de su flota naval, de soldados, industria, los ataques nucleares, la entrada de la Unión Soviética a la guerra contra Japón los llevó a que el 2 de septiembre de 1945 se firmara el Acta de Rendición de Japón. La Segunda Guerra Mundial había acabado. Estos fueron los ataques nucleares a Hiroshima y Nagasaki. Si te gustó el video, suscríbete a mi canal, deja tu like y comparte. Hasta la próxima.